Dios les bendiga, hermanos. En esta noche hablamos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor, una lectura muy conocida, pero poco profundizada, poco interpretada, hermanos. Y la idea es, hermanos, que podamos sacar todo el consejo de Dios, hermanos, ¿verdad? Todo el consejo de Dios en esta enseñanza. La enseñanza del día de hoy se titula La muerte, la segunda parte, la muerte, la segunda parte. Y espero que después de esto, hermano, algunas dudas ya sean evacuadas, ya sean disipadas por acá. Voy a leer, hermano, y usted me sigue con su vista, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Invitamos a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, que se suscriban, que se comenten, que le den like, porque nos ayudan a crecer en nuestra comunidad. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, no se arrepentirán. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La muerte, segunda parte. Padre, permítenos, Señor, en este tiempo, a través de la luz de tu palabra, poder enseñar y predicar lo que realmente tu palabra enseña. Señor, úsame como un instrumento en tu mano. Me escondo detrás de la cruz de Cristo. Quita a José Martínez, y que sea tu Espíritu Santo el que hable los corazones mientras yo hablo los oídos. Bajo el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús lo pido todo. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, por favor. Puede sentarse. Lo primero, mi estimado hermano, que yo quiero dejar muy en claro, muy en claro, es que la historia del rico y Lázaro no es una parábola, ¿ok? No es una parábola. Anteriormente escuchamos desde el capítulo, hermano, 14, hermanos, parábolas. Encontramos la parábola de la gran cena. Lo que cuesta seguir a Cristo no es una parábola, ¿verdad? Es una enseñanza. Cuando la sal pierde su sabor, es una analogía. La parábola de la oveja perdida es una parábola, como el nombre lo dice. La parábola de la moneda perdida es una parábola. La del hijo pródigo también es una parábola.
el mayordomo infiel es una parábola. La ley del reino de Dios, hermano, ¿verdad? Es una enseñanza. El divorcio es una enseñanza. Y cuando llegamos al rico y Lázaro, hermano, encontramos, ¿verdad?, una historia real. Si quisiéramos encontrar una respuesta a la pregunta, a una de las preguntas más hechas por muchas personas con respecto a la muerte, si hay una pregunta que inquieta a las personas, tanto a los que conocen la Biblia como a los que no la conocen, si hay algo que nos inquieta a nosotros y que inquieta a aquellas personas que poco o nada conocen de la Biblia, la palabra de Dios es esta: ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde está mi abuelita que murió? ¿Dónde está mi abuelito que murió? ¿Dónde está mi mamá que murió? ¿Dónde está mi papá que murió? ¿Dónde está mi tío, mi tía, mi vecina, mi amigo, mi primo, mi hermano que murieron? ¿Dónde están? Pero la pregunta, hermano, también debería de ser para aquellas personas que no conocen a Cristo es: ¿dónde voy a estar yo una vez que muera? Esa es una pregunta importante. Entonces, esta es una historia, hermano, de la vida real que nos aclara esta respuesta, esta pregunta, o nos responde esta pregunta. Vuelvo a resaltar esto, hermano: esta no es una parábola, por una sencilla razón. Las parábolas tenían como común denominador que nunca usaban nombres reales como los encontramos en esta historia. Tampoco nunca se usaban lugares específicos como lo encontramos en esta historia. Digo esto porque tanto los testigos de Jehová falsos y los adventistas falsos enseñan que esta es una parábola. Pero si por casualidad, por cosas de la vida, esto fuera una parábola, podemos decir, hermano, que ninguna parábola, ¿verdad?, ninguna parábola está basada en una mentira. Toda parábola está basada en una realidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, 27: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde van las personas que mueren? Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta historia. Esta historia ahí tiene unos matices culturales que son necesarios tomarlos en cuenta. Nunca usted a lo mejor había escuchado eso. La historia, hermanos, es una antítesis de un hombre rico y un hombre miserable. De un hombre que tiene el poder y confía en lo que tiene, y un hombre, hermano, que no tiene nada y por tanto pone su confianza en Dios. De hecho, el nombre Lázaro significa, mi estimado hermano, el ayudado por Dios. Lázaro significa el ayudado por Dios. Déjeme decirle que mientras el hombre rico se apoyaba en sus recursos, en su riqueza, en sus bienes, aparentemente este pobre miserable llamado Lázaro no tenía nadie que le ayudara. Pero como su nombre lo dice, Dios lo ayudó y lo está ayudando y lo está consolando hasta este día que Él está en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En la cultura judía, mi hermano, para que usted se dé idea de esto, los judíos creían, los judíos pensaban de que los hombres ricos eran menos pecadores que los hombres pobres. Los judíos pensaban que entre tú más rico eres más agraciado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se acordaban de Abraham, que fue rico. Ellos se acordaban de Isaac, que fue rico. Ellos se acordaban de Jacob,
de Jacob, que fue enriquecido por Dios. Ellos se acordaban de Job, mi hermano. Y ellos decían, si realmente el favor de Dios está en nuestra vida, entonces Dios nos va a prosperar, Dios nos va a dar muchas riquezas. En este pensamiento, hermano, las personas entonces hacían a un lado a los pobres, y Jesús rompe ese esquema desde su primer sermón, el sermón del monte, cuando dice, bienaventurados los pobres, y aún los pobres en espíritu. ¿Está conmigo? Amén. Y cuando Jesús viene, hermano, trata de decirle al mundo que tanto los ricos como los pobres tienen necesidad de Dios. Y que las personas no se van a ir al cielo por ser ricas, ni tampoco se van a ir al cielo por ser pobres. Se van a ir al cielo, hermano, por confiar en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Era el deber de cada persona que escuchaba la enseñanza de Jesús, poner su confianza de su salvación en Él, para que un día pudiese ser resucitado juntamente con Él. Bendito Dios si usted ha puesto su confianza en salvación en Cristo Jesús. Primer cosa, en el versículo 20 dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esa es otra cosa que debemos de estudiar, las migajas que caían de la mesa del rico. Porque le hago una pregunta, mi hermano. Cuando usted come, usted que sabe comer, que usted no es tan rico, ¿cuánta migaja le puede caer a usted o se puede caer de su mesa como para saciar el hambre de un mendigo? Nada, ¿verdad? Le voy a explicar esto. La palabra de Dios ahí dice migajas, pero en el contexto judío, mi hermano, de lo que está hablando es lo siguiente: los ricos tenían una costumbre, presten atención para que aprendan. Los ricos tenían una costumbre, agarraban pedazos de panes completos o a la mitad, porciones grandes, y la ocupaban. Eso lo hacían, hermano, para demostrarle a la gente que ellos sí tenían dinero. Agarraban porciones grandes de pan y la usaban como servilleta. Agarraban los pedazos de pan y se limpiaban la boca como servilleta, y ese pan que limpiaba la boca de los ricos, ellos la tiraban, y eso era considerado como basura. De eso es que está hablando la Biblia, que Lázaro ansiaba saciarse, pero la Biblia lo tradujo migajas, aunque realmente eso se consideraba como basura. ¿Me explico? Luego seguimos leyendo y dice, hermano, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y muchos pobres católicos, dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas, haciendo, hermano, de esto una tradición. Claro, es que el que no sabe es como el que no ve. Ellos creen y le dan mérito a los perritos y dicen, ah, qué bonito que un perrito sí tenía compasión. Ellos lo ponen de esta manera: lo que el hombre no hace, los perritos sí lo hacen, se compadecen. Pero déjenme decirle que al decirnos la palabra de Dios que un perro venía y le lamía las llagas, lo que nos está haciendo ver es la miseria con la cual vivía este hombre llamado Lázaro. Porque aún los perros para los judíos eran considerados inmundos. Y el hecho, hermano, que le lamiera las llagas significa dos cosas. Uno, que este hombre era inmundo por la condición física que estaba. Y dos, era más inmundo porque un animal inmundo le lamía las llagas. Obviamente, hermano, haciendo más infección o dando más infección a las llagas. Porque nosotros creemos algún cuento de que si un perro te lame la herida se te cura más rápido. No, te pasa más bacterias a tu herida, se las puede infectar peor. ¿Sí está conmigo?
Entonces luego sigue diciendo que estos siguen. Ahora, no mueren ahí nomás. La vida de estos siguió. No es que mueren ahí nomás. Pero dice la palabra de Dios en el 22, hermano, dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora entendemos cuando uno muere, ¿dónde va? El seno de Abraham, hermano, también es conocido como el paraíso. ¿Está conmigo, hermano? El seno de Abraham también es conocido como el paraíso. Ya voy a argumentar esto más adelante, ya lo voy a profundizar más adelante. Luego el versículo 23 nos dice, hermano, que murió también el rico, 22, y fue sepultado. Viene el 23 y dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Preste atención, por favor. El rico fue llevado al Hades. Ahora quiero, hermano, recalcar para muchas sectas que dicen Hades o Seol es la tumba. O sea, usted morir y vas a la tumba. Hay una respuesta para esto, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano, repite: Hades no es el sepulcro, no es la tumba. Y voy a dar dos razones importantes. Número uno, siempre que se menciona la palabra Seol o Hades, no se menciona en plural, se menciona en singular. ¿Cuántas tumbas hay en el mundo? Montones. Entonces la Biblia dijera Hades, muchos Hades, o dijera Seoles, pero la palabra Seol o Sheol en hebreo y Hades en griego siempre se mencionan de una manera singular. Número dos, hay gente que dice: te quiero ver 3 metros bajo tierra, y yo hasta la fecha he visto entierros y no he visto tumbas que tengan 3 metros. Ahora hay tumbas que tienen 2 metros o 1,5 metros. No los entierran hasta el fondo. Pero en el libro de Amós, profeta Amós, capítulo 9, versículo 2, nos da a entender que nos habla de un lugar extremadamente profundo encontrado en el corazón de la tierra. Mire lo que dice Amós 9:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel, dice el 1, hermana, y estremezcase las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellas mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Versículo 2. Versículo 2. ¿No lo da? Dice ahí: aunque cavase, ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Habla de un lugar profundo. Aunque cavasen hasta el Seol, dice, de allá lo tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo. Entonces está poniendo: ¿qué alto está el cielo? Inalcanzable. ¿Qué profundo está el Seol? Inalcanzable. Entonces el Seol no es una tumba, porque la tumba la hace la gente, pero en el Seol solo Dios tiene alcance para llegar ahí. Amén. Versículo Números, capítulo 16, versículo 33. Números 16, 33. La rebelión de los hijos de Coré. Números 16, 33. Y se juntaron contra Moisés. Versículo 33. Abrió 33. Vamos al 32 y 33. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. 33. Ahora sí. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación.
Ahora, hermano, entonces, en hebreo es la palabra Sheol. En griego es la palabra Hades. Y habla de un lugar profundo. Un lugar, no muchos lugares. Por eso no son sepulcros. Un lugar profundo donde van los condenados. Vamos a explicar algunas cosas. Versículo 23 de Lucas 16 dice: y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ojo con esto, por favor. Lo primero que quiero que sepa es que estos dos, uno que estaba condenado y el otro que estaba consolado, ¿verdad?, se podían ver. Estos se podían ver. Entonces usted dice: pastor, pero esto no es real, porque, si uno está en el cielo y otro está condenado, ¿cómo se pueden ver? Y ahí es donde viene la teología y los versículos bíblicos. ¿Usted está conmigo? Antes de Cristo, todas las personas que morían iban abajo de la tierra. ¿Ok? Abajo de la tierra, en el corazón de la tierra, habían dos compartimentos. Abajo estaba el Seol o el Hades, y arriba estaba el seno de Abraham o el paraíso. Ya se lo explico, por favor. Ya se lo explico. ¿Verdad? Voy a comprobar que todos los muertos antes de Cristo subir al cielo para interceder como nuestro abogado por nosotros, iban al mismo lugar, solo que estaban divididos por una cima. Veamos el versículo 26. Y esto es necesario volverlo a repetir, porque usted a veces queda con la misma duda. Y ahora que va a quedar grabado en YouTube, usted lo vuelve a ver para que no me vuelva a preguntar, sino que vuelva a ver el video. ¿Sí está conmigo? Y dice el 26. O vamos a leer desde el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Que hiciera esto, que mojara la punta de su dedo en agua y le echara en la lengua. Ya vamos a hablar algo con respecto a esto. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La gente que no cree que esta historia es real dice: pero ¿cómo, pastor, va a tener lengua? Si está en el Seol, si es un alma y un espíritu. Hay algo que se llama, hermano, el miembro fantasma. Cuando una parte de su cuerpo es amputada, sea su mano, su pie, menos su cabeza, obviamente le arrancan la cabeza, se murió. Pero si le arrancan una mano, le arrancan un pie, la persona, hermano, tiene la sensación de que todavía tiene su mano y tiene sus pies. A eso se le conoce como el síndrome del miembro fantasma. Es la mejor explicación que podemos dar del castigo de Dios. Ellos van a ser espíritus, están en alma, pero Dios va a permitir ese fenómeno para que ellos sean atormentados. También hay enfermedades psicosomáticas. Psico viene de la palabra alma. Así que personas que no tienen nada y se sienten enfermas, se sienten con calentura, no tienen nada. Eso se llama enfermedad psicosomática. Ojo con él. Pero Abraham le dijo, ahora fíjense bien lo que dice: hijo. ¿Cómo le dijo Abraham? Hijo. Pastor, pero ¿por qué le dice hijo si está condenado? Porque realmente sí era judío, era hijo, descendiente de Abraham, pero eso no lo hacía, hermano, salvo. Muchos hijos de muchos cristianos vienen a la iglesia y creen que por ser hijos de cristianos se van a salvar. No, usted tiene que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Hijos de pastores tienen que tener un encuentro personal con Jesús, saber que es pecador y que necesita arrepentirse para que Cristo le salve de sus pecados. Nadie se salva por ser hijo de nadie. Y Jesús lo recalca en esta enseñanza, en esta historia. Ahora le dice: Lázaro también male, pero ahora es consolado aquí, tú atormentado. Y aquí viene. Además de todo esto, una gran cima. La palabra cima ahí está con S,
C, no con C, porque la palabra cima con C significa lo más alto. Pero como Abraham es de lo más alto, le dice, además de esto hay una gran cima, y la palabra cima está con S, que significa lo más profundo. Y le dice, hay una gran cima y nadie puede pasar de aquí para allá ni allá para acá. ¿Me explico? Por eso se podían ver, porque antes de morir todas las almas iban abajo de la tierra, unos a un lugar alto que se llamaba el paraíso, o seno de Abraham, y otros al Hades, el infierno. ¿Dónde está la persona que muere sin Cristo? En el infierno. Persona que muere sin Cristo despierta con su ojo en el infierno. El purgatorio no existe, no importa cuántas misas te hagan. A propósito, hermano, se lo digo con mucho respeto. Yo, para que sepan, yo no hago culto de 40 días ni culto de año. Eso es católico. ¿Para qué voy a hacer un culto de 40 días? A ver, dígame usted. Si la persona creemos por la palabra de Dios que esté en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Pastor, el culto de acción de gracia. De gracia que se fue. Gracias a Dios porque se murió. Misa de año. Pues gracias a Dios que hace un año que se fue. Pues te estorbaba. Nosotros creemos que la persona que muere ni cuenta se da de lo que está pasando aquí, y no lo creemos porque no lo queramos creer, sino porque la Biblia lo enseña, y lo vamos a ver en el transcurso y el avance de la enseñanza. Ok, esto nos lleva a los dos puntos principales que queremos abordar en esta noche. En primer lugar, paraíso, también llamado el seno de Abraham. Vamos a hablar de ese lugar. Paraíso, o también llamado el seno de Abraham. Abraham, hermano, es la figura más emblemática del judaísmo. ¿Cuál es la figura más emblemática del judaísmo? Abraham. Al punto que quienes le hacen la guerra, ¿verdad?, a los judíos son los otros hijos de Abraham, hijos de la esclava. ¿Me expliqué? Número 1, hermano. Cristo, después de muerto, descendió a las partes más bajas de la tierra. El primer lugar que Cristo visita cuando muere es el Seol. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero? Primero él descendió, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Yo expliqué cuál es la parte más baja de la tierra. El Seol, el Hades. Ahora dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, porque hay 3 cielos, para llenarlo todo. ¿Y cuándo fue que Cristo subió hasta el tercer cielo? Lo miramos en Hechos capítulo 1, cuando él sube. Porque en Juan capítulo 20, 16 y 17, cuando él resucita, cuando Cristo resucitó, después de 3 días de haber estado en el corazón de la tierra, él todavía no sube al cielo. Mira lo que dice ahí. Juan 20, 16 y 17. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. 17. Jesús le dijo, no me toques, don't touch, porque aún no he subido. Se fija, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, voy a corregir. Cristo muere, está 3 días y 3 noches, ¿verdad?, en el corazón de la tierra, no sube al cielo, resucita y después sube de un solo. Lo vemos hasta en Hechos capítulo 1, pero lo más seguro es, después de Cristo haber resucitado el día domingo, todas las apariciones de Jesús durante 40 días fueron en días
dominio. Después de eso viene Cristo y se lleva todas esas almas que estaban cautivas al tercer cielo. A ver cómo es eso, pastor, explíquelo. Espérese, vamos como ya el destripador por partes. Ok. ¿Para qué fue Jesús a las partes más bajas de la tierra? Para testificar de que Él era el Salvador prometido. La gente que se condenó y que se salvó debían de ver a Cristo, porque todos somos salvos por Cristo, al Mesías prometido, triunfando sobre la muerte. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Habla de la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Todas las personas que no creyeron, ahí estaban. Y él fue y les predicó, les testificó. Tanto a los que se salvaron, que si se habían salvado por él, porque nadie se salva sino por Cristo, y a los que se condenaron, que él era el que había de venir. ¿Me explico, hermano? Entonces, luego, Cristo después de esto se lo lleva al cielo para estar con él. Volvamos a Efesios 4:10. Efesios 4:10. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. No habían almas en el cielo, solo ángeles. Pero no habían alma de redimido hasta que Cristo subió y se lo llevó. ¿Me explico? En segundo lugar y último, aquí viene entonces la pregunta. Ok, pastor. Entonces, según la Biblia, ¿dónde están los que mueren en Cristo? ¿Dónde están? Yo quiero saber dónde están. Ok. Para los que creen que uno, porque hay gente que le dice, hay gente que no se ha muerto y me ha leído la Biblia, pero ellos siempre creen y pretenden tener la razón de eso. Mira, cuando vos te morís vas a descansar. Polvo eres y el polvo volverá, ahí te vas a dormir. Hasta que el Señor te llame, estás descansando. Y tienen más fe muchos los mundanos. No, vamos a ver. Según esta historia, el rico murió condenado y a sus ojos estaban en el infierno. Ahora escúchame bien. Si nuestro ser solo fuera carne, esta gente que dice que cuando tú mueres vas a descansar, ahí tu cuerpo, polvo. Si nuestro ser solo fuera carne, ellos tuvieran razón. Pero resulta que Pablo dice, primera a los Tesalonicenses 5:23, primera a los Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si solo fuéramos cuerpo, entonces esta gente tuviera razón, pero no solo somos cuerpo, somos alma y tenemos un espíritu. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El alma de la persona salva o condenada están en un lugar. ¿Qué lugar es, pastor? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21 y 23. 5 minutos y termino. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿El morir es qué? Ganancia. Pero en Cristo, ¿verdad? Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire lo que dice ahí, por favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir
y estar con. ¿Vas a descansar cuando te morís? No. Si usted se muere con Cristo, va a donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Según lo que acabamos de leer, en el cielo. Si usted se muere, va a la presencia del Señor, al cielo, a gozarse con Él, su alma y su espíritu. ¿Ok? Lo cual es muchísimo, dice, mejor. Y si a esto le agregamos 2 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8, el mismo apóstol Pablo, el mejor teólogo en la historia de la iglesia, dice así: así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre. El que ya recibe a Cristo, ¿cómo vive? Confiado siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos, dice, ausentes del Señor. Sí, como ando en el cuerpo, todavía estoy ausente del Señor. Pero cuando estés en alma y espíritu vas a estar ausente del Señor. Nos vamos a ver qué dice. Porque por fe andamos y no por vista. Versículo 8, mira lo que dice. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si usted muere entonces con Cristo, ¿dónde va su alma? A la presencia de Dios. No va a descansar. El apóstol Pablo en muchos escritos dice: duermen, sí duermen, pero hablando y refiriéndose al cuerpo. ¿Me explico? Por eso en la Biblia tenemos que ver quién lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo y bajo qué circunstancias lo dijo. Humanamente es como que estés durmiendo, pero un día tu cuerpo va a despertar si eres salvo, y va a despertar para salvación. Pero tu alma y tu espíritu va a la presencia misma del Señor. Entonces, pastor, ¿y los rebeldes dónde van? ¿A dónde fue el rico? ¿A dónde fue el rico? Al Seol, que en griego es Hades, el infierno. Ahora yo le digo a usted, hermano. Ahora, ¿sabe usted lo que significa Hades? Sheol significa el lugar de los muertos. Sheol o Hades significa el lugar de los muertos. Ahora, usted puede hacerse una pregunta. Pastor, ¿y el infierno es el destino final de los condenados? Si usted quiere conocer la respuesta, venga el próximo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Esto será una enseñanza para el próximo día. Que Dios